Muy bien, estoy subiendo el asiento porque tengo hoy dos hombres de alta estatura y además dos grandes artistas de verdad que me complace tener acá. Mario García Monte, conocido como Mayito por todos los amigos. Por el tamaño. Por el tamaño, ¿no? Mayito. ¿Cuánto mide? ¿6 qué? ¿6'4", 6'5"? Casi 5. Casi 5. Sí, casi 5. Ahora con los años empieza a... Tremendo, ¿no? Es un hombre grande que hacía dibujos para niños. Sí, Mira, esa es la contradicción de la vida. La contradicción de la vida. La gente habla de los muñequitos, pero no sabe que eso hay que darle movimiento. Y eso es lo que es un animador y un director de cine, y escritor, diseñador. Vamos a hablar de ti, pero quiero presentar también a otro gran animador, fundador de lo que fue el Departamento de Dibujos Animados de... Director de películas de dibujos animados. Director de películas de dibujos animados y además el creador de algo que han tratado y han logrado en cierta medida borrar de Cuba, que es Gugulandia. Los que tienen memoria recuerdan Gugulandia. Los que tienen canas recuerdan Gugulandia. Gugulandia. Te fuiste en el año 1980, entraste en la Embajada de Perú y te borraron de la historia, pero trataron, porque de alguna manera has hecho una carrera inmensa aquí también en los Estados Unidos y fuera de Cuba. Antes de empezar a hablar de los dibujos animados cubanos en sí, y con ustedes que son verdaderas autoridades, vamos a recordar un poco un dibujo animado del Pidio Valdés que yo creo que tiene un especial veneno. Empiezo por el veneno, después hablemos del dulce, que es el Pidio Valdés contra la policía de Nueva York. ¿Se llamaba así? Sí, sí. Ajá, adelante. Ok, cubaneros, manos arriba. Están presos en nombre de la ley de United States of America, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, documentos. ¡Corran, caballero! Ok, así que malagüeiro. ¿Por dónde irse, mambises? Cuidado, compatriota. La policía rodeó el muelle. Los pachos se enteraron de nuestra expedición y los yanquis, claro está, a quitarnos el barco. ¡Qué desgraciados son! Mucha polí, mucho pitico y eso, pero nos llevamos el barco para... ¿Se acuerdan de ese? Yo creo que en los créditos me pareció verte a ti como animador, ¿no? Quizá como asistente. En esa época yo creo que yo estaba todavía muy recién entrado ahí. ¿Trabajaste tú en esa película? No, yo no tengo nada que ver con el Pidio Valdés. No, pero yo tenía entendido que tú le hacías la animación al Pidio, ¿no? No, chicos, yo hacía mis películas. Ah, sí, tus propias películas. Yo no tengo nada que ver con lo que hacía Padrón. Padrón era director de sus películas y era director de mis películas. Ah, qué bien. Bueno, el animador de las películas del Pidio era Erasmo Juliás. Erasmo Juliás. Menos las dos primeras que fueron Noel Lima y Pepe Reyes. Después vino Erasmo Juliás y cuando Erasmo Juliás cae preso, yo asumo esa responsabilidad. Ajá. Y entonces ahora, lo primero que llama la atención es lo bien hecho que está esto. El sentido del humor, porque Juan Padrón es un hombre que tiene un sentido del humor natural, le brota, sacar el chiste, lo he visto sacar chistes de cosas simples y se refleja en su obra, sin duda, ¿no? Pero de alguna manera están ahí caricaturizados los norteamericanos exactamente como quiere la propaganda cubana. Eso no es casualidad, ¿no? ¿Tú me preguntas a mí? Sí. Habría que preguntarle a Juan Padrón. Yo sé, pero Padrón no está aquí. Está bien. En la distancia, sin hablar mal del amigo que es Padrón. A mí me resulta un poco raro esa conversación. Yo estoy muy cercano a esto, acuérdate. Ajá. Pero, por ejemplo, eso es como decir, cuando en Cuba se prohibió hacer comedia, porque tú ponías en la comedia, escribías acerca de un médico, y todos los médicos de Cuba se sentían tocados porque la medicina completa estaba reflejada ahí. Yo creo que esos personajes secundarios ahí no están reflejados particularmente en nadie que yo reconozca como policía o como jefe de nada, sino la contrapartida. El personaje bueno, por supuesto, es el cubano, es el bárbaro de ritmo, el que más sabe, el más inteligente y todo, porque está hecho en Cuba. Y los demás son todos unos
medios tontos, medios bobos, o son malos. Pero fíjate la idea es que los norteamericanos tratan de impedir la independencia de Cuba y son enemigos de los mambises, cosa que mientras Estados Unidos en aquella época, siglo XIX, era un país neutral en las guerras europeas. Hay que ver que Cuba no era un país independiente, sino formaba parte de España, que tenía guerra con Francia, guerras con Inglaterra. En ese contexto, Estados Unidos era neutral y por eso impidió la Fernandina, por ejemplo, ¿no? Pero realmente termina apoyando a los mambises, ¿no? Termina entrando en una guerra a favor de la guerra de independencia. Todo eso está ahí medio adulterado, esa historia está manejada y caricaturizada. Lo que ocurre con Padrón es que Padrón descubrió un medio que es el siguiente: él se encarriló con la mentalidad del gobierno de los Castro. Él encontró por esta línea con la línea de los Castro, y entonces yo voy bien encaminado. Eso es lo que es el Pidio Valdés. Pero yo le veía el también... Pidio Valdés es la línea oficial del gobierno. Sin embargo, trataban de salirse de ella. Por ejemplo, en este segundo dibujo animado, vamos a ver si vemos dulces en vez de veneno. Este es uno de los primeros filminutos, si no el primero, ¿no? Sí. Aquí se escapa y tiene para mí el mérito, además de la gracia, todo eso famosísimo, salvo que tiene un acento americano, el vampiro, no le veo nada político. Yo no quiero aquí hacer una discusión acerca de Juan Padrón, que no está aquí presente. No, después vamos a hablar. Yo no estoy con Hernán para nada, porque Hernán y Padrón coincidieron en esa época, pero aparte de yo también coincidí con ellos dos. Yo soy amigo de Padrón y me quedé mucho tiempo más en Cuba con Padrón, y yo creo que no es así. Yo creo que Padrón es un enamorado de la historia de Cuba, y a partir de ahí fue que llegó al Pidio Valdés. Y después el Pidio Valdés, en medio del camino, con la popularidad que tenía, el gobierno la aprovechó y él se dejó aprovechar. Ok, pero no fue esa por lo cual empezó el Pidio Valdés. El Pidio Valdés era un personaje secundario de una historieta que hacía Juan Padrón, creo que no sé si Pionero. Y era un personaje secundario y de pronto saltó, como pasan esas cosas, saltó a ser un personaje protagónico que empezó en las historietas y después saltó al cine. Pero cuando aquello no nada que ver, ni había ningún... O sea, yo no creo que eso sea verdad. Pero bueno, yo no quiero discutir de Juan Padrón, digo, porque no está aquí, sería injusto. No, además, ustedes tienen sus propias obras. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a mostrar los dibujos animados de Gugulandia, vamos a mostrar algunos de los dibujos animados, porque ya tú tienes una obra dentro de Cuba y también una obra fuera de Cuba, ¿no? Igual que Hernán. Igual que Hernán. Claro, perfectamente. No me convenciste. De todas maneras, cuando regresemos podemos seguir la conversación. Volvemos con dibujos animados cubanos. Continuamos aquí hablando de los dibujos animados cubanos. Antes de 1980, Gugulandia era uno de los cómics, de los cartones, de los dibujos más famosos que había en Cuba, sin dudas de ninguna clase. Y en 1980, cuando su autor entra en la Embajada de Perú y se va del país, lo borran. Yo sé que hay unos dibujos animados que se hicieron con tu personaje en México, que tú no estás muy feliz con el modo en que se hizo la animación, porque tú eres un animador mucho más experimentado, pero que me sirven a mí para que el público reconozca esos personajes que le fueron tan familiares, y los más jóvenes que no lo conocen, pues que sepan que fue Gugulandia, que en cierto modo yo creo que se adelantó a los Simpsons, ¿no? ¿O no? Después lo hablamos. Gugulandia.
Cuando la furia de los Placatanes imperaba sobre la faz de la tierra. Gugulandia. ¿Cómo se te ocurre crear todo este mundo que parecía una parodia del que vivíamos en Cuba? Gugulandia no es que a mí se me ocurre, es que Gugulandia soy yo a través de toda mi vida. Es mi forma de pensar, mi forma de interpretar el mundo de la vida. No es que un día se me ocurrió, es un proceso que viene desde que yo era niño. Ahora, los personajes del brujo, que es sí, y del rey, a mí, no sé si yo estaba hilando muy fino, a veces yo me decía, o este está colando aquí un gol, o nadie de la censura se ha molestado ni le ha dicho por qué el rey es siempre el personaje negativo. Mira, Gugulandia, bueno, no hay tiempo para hablar tanto, hay que ser breve, ¿no? Gugulandia es una interpretación mía de la sociedad. Y yo empiezo a crear los personajes a medida que a mí me hace falta un nuevo personaje para crear una historia. Cuando yo tengo esos 7 personajes, me doy cuenta que yo tengo a la sociedad humana completa. Por eso yo no tuve que crear a más nadie, porque con todos ellos yo podía recrear cualquier historia que yo quisiera hacer. Pero yo pienso que el triunfo de Gugulandia en Cuba fue que, primeramente porque era muy original el tema, ¿no? Pero comienzo como algo que está en sus inicios y va en pos de algo. Y después me doy cuenta que eso coincide con lo que es la revolución de los Castros de Cuba, ¿no? Que ellos planteaban. O sea, que tú lo creas antes del 59. No. Oh. Estoy hablando de cómo coincide con Cuba. Cómo coincide con. ¿Nunca te exigieron ponerle un toque político a Gugulandia? No, jamás. ¿Cómo te dejaron pasar esa? Porque yo era muy habilidoso en mi forma de trabajar. Una de mis habilidades era que yo nunca hacía nada adelantado. Yo llevaba mi página al último momento y nunca me rechazaron una. Bueno, déjame decirte sobre cómo es el desarrollo de Gugulandia. Yo creo entonces una sociedad que va en pos de un desarrollo, por eso ellos están en plena, digamos, edad de piedra, ¿no? Ellos van hacia el desarrollo y Cuba se suponía que iba hacia el desarrollo. O sea que Gugulandia iba en busca de la verdad, el gobierno iba en busca de la verdad, pero el gobierno no fue en busca de la verdad, el gobierno fue que se convirtió en Gugulandia. Se convierte en una parodia sin querer. El gobierno de los Castro se convirtió en un Gugulandia. O sea que es una coincidencia increíble que... Mayito, cuando Espérate, el gobierno de los Castro se convierte en la parodia de Gugulandia. ¿Está bueno? Claro, está bueno. Claro, por supuesto. Cuando yo te dejé, tú eras animador, porque siempre piensan en Padrón, en esto, pero el que es capaz de hacer que el dibujo se mueva, Ajá. que es un arte complicado, ¿no? Ajá. Y que ha ido evolucionando. Entonces, pero luego te conviertes en un director. Y yo siempre he respetado de ti ese dominio del diseño, esa visión moderna de mostrar las cosas, pero cae en Cuba alguien tan famoso como Quino, que es el autor de Mafalda, y tú terminas trabajando con él, ¿no? Yo quisiera mostrarle Quinoscopio, ¿no? Un poquito mutilado para... El 1. El 1. Él es el mejor de todos. Bueno, vamos a ver. Un pedacito.
Ahí le transmitió... No era un Aedes ¿no? Sí. Hay varios cuentos ahí. Está Sí, el, varios cuentos. el Ese del indio. giroscopio uno fue seleccionado para el Festival de Cannes en el 1985, si no recuerdo. Y lograron hacer más falda también en Cuba, ¿no? Hicimos 82, creo que eran 82 cortos de 45 a 1 minuto, 45 segundos a 1 minuto para la televisión española, sí. ¿Cómo no? Ahora, yo me pregunto, ustedes, con todas las discusiones de si padrón, de si hay o no política, ¿había una intención artística, un respeto dentro de la censura y todo eso? ¿Cómo se cae en estos dibujos ya de que son denigrantes, que atacan a Giovanni Sánchez, que atacan a los opositores, que se burlan racialmente de las damas de blanco, de Berta Soler, etcétera? Yo quiero mostrarles a ustedes un pedacito y no sé dónde lo hacen, porque como dices tú, No tiene crédito. No tiene crédito, ¿no? Pero de que se hacen en Cuba, se hacen en Cuba. Veamos a Giovanni. Y en exclusiva, desde el avión del circo Dissident Made in USA, vamos a entrevistar a la nueva estrella, la agente 00Y, para que pueda decir lo que no le dejaron decir en su primera función de esta gira. Pregúntame. Sí, primero, usted siempre habla de democracia. Ah, bien. Mire, yo tengo una perrita y ella se encontró un gatico. Bien, digo estaba mal, bien. Y lo amamantó. ¿Y eso qué tiene que...? Eso es la democracia. Ah, bueno, ¿y dónde está? ¿La democracia? No, la perrita. Ah, yo la estoy buscando. A la perrita. No, a la democracia. Bien, mira, el gatico y la perrita democracia. Sí, bueno, vamos a otro tema. Se me parece a Pedro Sexé. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿No se pareció? A mí no se me pareció, pero me imagino. No sé, Porque tiene ¿pueden poner la imagen de nuevo? candadito, Porque me he quedado yo... Pedro Sexé, sí. Se parece a Pedro y le ponen atrás que es CIA TV. Debería demandar Pedro a... Bueno, pero no se puede mandar a nadie porque, como tú dices, no tiene firmas, ¿no? El orgullo de cualquier animador, de cualquier dibujante. Exacto. Es ahí, mira, Hernández va a hablar mejor que yo de eso porque Hernández es fundador del ICAI, pero en el ICAI se creó una especie de isla dentro de aquella isla donde el Alfredo Guevara optó por hacer que las películas fueran películas de directores. Y entonces todos los directores hacían sus películas bajo su visión. Por supuesto que había censura y estaba la autocensura y todo lo que se ha hablado siempre aquí durante muchos años. Pero de todas maneras había una intención de que cada cual hacía su obra, porque las películas eran de los directores. Esa etapa, el ICAI, todo el mundo sabe que hizo películas importantes que están en la historia del cine, que fue aplaudido en todas partes del mundo, dibujos animados, documentales, largometrajes. Y de pronto es como todo lo que pasa en el mundo, como todos los fenómenos, tienen un punto de máxima altura y después empiezan a decaer todo. Se murió Alfredo, la situación ha cambiado, todos empezamos a molestarnos y a irnos, entraron gente nueva, la ciudad está La Habana está destruida, el país está destruido, el ICAI está destruido también. O sea, el ICAI es un reflejo de lo que está pasando en el país, ya no hay respeto, no hay nada, en el ICAI. ¿Y tú crees que esto es un reflejo Y esto es un de esa reflejo también de decadencia, todo ¿no? eso, porque todo, ¿sabes lo que es hacer una animación y no firmarla? ¿De qué se trata entonces? Es que es una difamación, es una infamia, es un mecanismo... Pero lo peor que tiene es que está pesado. Terrible. ¿Sabes? En Cuba decía que lo más malo que puede pasar a un cubano es que son pesados. Eso está pesado. Sí, Ni siquiera es cómico, no tiene un chiste. No tiene gracia. Bueno, vamos a una pausa. Espero que no sea muy pesada y regresamos enseguida.